Por favor, vamos a darle un fuerte aplauso al doctor Juan Carlos Rojas. Muchas gracias. ¿Quién quiere saber de María Cipraño? ¿Quién está? Ese nos hizo de Sanquero, se nos perdió. Bueno, la verdad que para mí es un verdadero orgullo, un honor estar con ustedes. Un aplauso para ustedes mismos por haberse dado la oportunidad. Por favor. Bueno, hoy más que el lanzamiento de un producto espectacular, el mensaje que les quiero dejar a ustedes es un mensaje de salud, un mensaje de bienestar. ¿Cuál es la razón? Para Evolve creemos que debemos cuidar el cuerpo. Es el único lugar que tenemos para vivir. ¿Ustedes creen que esa premisa es cierta y real? Sí. Es el único, es el templo que tenemos para vivir y no tenemos ningún otro. Entonces, hoy lo que vamos a hablar es un mensaje de salud. Es un mensaje de salud en base a unos conceptos que cuando estábamos haciendo las pruebas hace un momento, alguien me preguntaba, ¿quién está de Bogotá? Un señor de Bogotá que me preguntó, tú estás, ¿verdad? Listo. Me preguntaba, pero ¿y por qué las ondas electromagnéticas, por qué es que nos hacen tanto daño? Y yo le prometí al señor que hoy vamos a explicar eso, vamos a explicar aquí, y vamos a explicar por qué un producto tan novedoso, tan de alta tecnología, verdaderamente nos está protegiendo, y nos protege realmente porque tenemos un solo lugar para vivir, y es nuestro cuerpo, debemos cuidarlo. Un mensaje de salud y bienestar. ¿Qué es C-Prime? Para poder hablar de C-Prime tenemos que hablar un poco justamente de eso. ¿Qué son los campos electromagnéticos? ¿Quién sabe aquí qué son los campos electromagnéticicos? Ya el doctor Vallejo, sí, no, porque este hombre se sabe la tarea, me prestó algunas de las diapositivas que hoy voy a presentar. Un experto en ondas electromagnéticas. Luego te suelto el micrófono, Eduardo. Miren, normalmente cuando estamos frente a cualquier situación, nuestro organismo se está desarrollando con cargas eléctricas. La mejor manera que tenemos para medir son, por ejemplo, exámenes tan sencillos como un electrocardiograma. ¿A quién le han hecho un electrocardiograma? ¿A quién? Uy, muy poquitos, están muy jóvenes. ¿Qué ocurre cuando hacen un electrocardiograma? Nos colocan unos electrodos allí y nos están midiendo la corriente eléctrica del corazón. ¿Por qué? Porque las funciones básicas de todo cuerpo humano están dadas por cargas eléctricas y generan esa carga eléctrica y son comandados por cargas eléctricas. Ese es el caso de un electrocardiograma. ¿Qué está ocurriendo en nuestro cerebro? Exactamente, se están dando cargas eléctricas de manera continua y genera un electroencefalograma, ¿vale? Hasta ahí vamos bien. En resumen, somos campos de energía. El cuerpo humano genera y a su vez está comandado por campos eléctricos, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué es la radiación electromagnética? La radiación electromagnética nos está acompañando desde el origen del universo. ¿Por qué? Porque la radiación electromagnética se produce de una manera natural. ¿Cuáles son las fuentes naturales de la energía electromagnética? La energía solar, la energía de los astros. Eso genera ondas electromagnéticas y en este momento las estamos recibiendo. También se generan radiación electromagnética cuando se presenta una tormenta eléctrica. De hecho, cuando se presenta una tormenta eléctrica es muy útil para la atmósfera. ¿Por qué? Porque en ese momento se compensan cargas eléctricas, e inclusive para que la vida lleve su ritmo natural. ¿Qué otra fuente natural? Todo lo que está generando de campo electromagnético los polos, ¿sí? Eso no solo sirve para las aves, inclusive para nosotros, para podernos orientar. El hecho de tener un polo negativo y un polo norte y un polo sur como un negativo y un positivo nos permite orientarnos, y no solo es para las aves, sino para nosotros mismos. Ahora, ¿qué ha pasado? En la evolución y lo que es la vida moderna, tenemos radiación electromagnética artificial que hemos creado nosotros mismos. ¿Cuál es la radiación electromagnética artificial? Lógicamente, todo lo que tiene que ver con transmisión y distribución de corriente eléctrica. Esto genera ondas electromagnéticas, en primer lugar. Todo lo que tenga que ver con electrodomésticos y tecnología en general. Es decir, cualquier aparato que tenga un circuito electrónico está generando radiación electromagnética. Tenemos el caso aquí en la casa.
Aquí contamos como 10 equipos que están generando radiación electromagnética, ¿vale? Y definitivamente las nuevas tecnologías de telecomunicación. En este momento se calcula que hay 6 mil millones de usuarios de telefonía celular. Entonces, ¿quién no tiene aquí un celular? ¿Quién no tiene un celular? Todos lo tenemos, ¿verdad? Vamos a ahondar un poquito en ese punto porque es muy importante. Y este es un término bien, pero bien interesante que yo quisiera que lo tengan en cuenta. ¿Qué quiere decir el electrosmog? Fíjense este concepto. Ese es el mensaje que yo les quiero dejar en este momento. Es eso que estamos viviendo todo el tiempo. Todo el tiempo estamos recibiendo radiación electromagnética. Y eso es el electrosmog. Ahora bien, tenemos un espectro de radiación electromagnética. Tenemos una radiación electromagnética que se llama ionizante. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de radiación actúa directamente con nuestro cuerpo, con nuestras células. La ventaja aquí es que esta radiación electromagnética ionizante se utiliza en los estudios diagnósticos. Entonces yo, por ejemplo, que trabajo en medicina nuclear, trabajo con rayos gamma. Esos rayos gamma producen ionización y directamente efectos sobre el cuerpo. De igual manera, los rayos X. Ahora bien, la radiación ionizante está perfectamente estudiada y tenemos una serie de protecciones para eso. Entonces aquí viene lo más importante. ¿Qué ocurre con esta otra radiación? Esta otra radiación que no es ionizante y que todo el tiempo, pero absolutamente todo el tiempo, la estamos recibiendo. Vamos a mirar un poquito lo que son microondas, radares, ondas de radio. Y aquí es donde nos vamos a enfocar específicamente y es donde vamos a conversar los próximos 15 minutos. Radiación electromagnética. En la ciencia ficción, no sé si ustedes vieron alguna película que se basa en que las ondas mentales generaban campos electromagnéticos y podían hacer cosas de eso. Eso es ciencia ficción. Más bien al contrario, la radiación electromagnética es la que nos está afectando a nosotros, como este niño, que parece chistoso. Sin embargo, esto es lo que actúa la radiación electromagnética. Este es el DNA, el material genético de nuestras células, y ahí está actuando la radiación electromagnética. ¿Qué efecto nos puede producir? Transformación celular, inclusive cáncer. Entonces, ahí vamos a introduciéndonos en ese concepto tan importante que son la radiación electromagnética. No lo digo yo, son estudios por revistas sumamente importantes como el Lancet Oncology, donde se desarrollan aquí un estudio que se llama el Interphone, que es básicamente el estudio de los efectos de la radiación electromagnética de los móviles, de la telecomunicación móvil. Eso está publicado en mayo de 2010. Esto es un artículo de la Organización Mundial de la Salud. Es una de las instituciones más importantes de salud donde comienzan a evaluar el efecto de la radiación electromagnética producida por todos estos teléfonos móviles. Acá tenemos un artículo del mayo del 2011 y lo clasifican ese tipo de radiación electromagnética como 2B. ¿Qué quiere decir? Que es posible que esté produciendo efectos carcinogénicos, es decir, que produzcan cáncer. Y entonces aquí mencionan que se estima 5 billones de usuarios de telefonía celular. Ustedes se pueden imaginar qué está ocurriendo allí, ¿verdad? Listo. Bueno, este es el organismo internacional, la Comisión Internacional de Protección de Ondas Electromagnéticas, y es la que regula todo esto. Ahora bien, bueno, otros efectos allí, otras descripciones médicas. En este artículo, por ejemplo, muestra un estudio de 250 casos que lo sacan de usuarios de telefonía móvil, donde se están evaluando 420.000 suscriptores a telefonía móvil y encontraron 257 casos de un gloma, es un tumor celular, ¿sí? Pareciera que fuera poquito, pero ¿quién no quisiera estar en esos 250 casos? ¿Ustedes quieren estar allí o quieren estar? Vamos a dejar el celular que nos hace falta. Ahorita Beatriz Isabel nos dijo, por favor, dejemos el celular en silencio. Pero ¿quién de ustedes lo apagó? ¿Quién de ustedes apagó el celular?
Los felicito, la verdad que sí, eso está muy bien, los felicito de verdad, porque ahorita les voy a mostrar algo realmente que a uno le impresiona. ¿Qué ocurre con toda la radiación electromagnética? En resumen, es capaz de alterar las proteínas de nuestras células. Ustedes se pueden imaginar que esa radiación que está interactuando con mis células altera las proteínas, altera la membrana celular. Los principales órganos que actúan la radiación electromagnética es el sistema nervioso central y el sistema inmunológico. Bueno, y en tercer lugar, aumenta la respuesta al estrés, es decir, nos hace mucho más sensibles, somos menos tolerantes y es un poco el agite y la intolerancia que la vida moderna nos hace llevar, pero mucho está explicado por esto. Ahora bien, todo esto está muy bien descrito, muy bien explicado desde el punto de vista técnico, pero ¿cuál es el verdadero efecto que estamos teniendo? Son síntomas generales con el insomnio. El patrón de sueño definitivamente se nos altera. ¿Qué ocurre con el sueño? La radiación electromagnética que se está generando, por ejemplo, con computadores, es una radiación electromagnética que llega directamente a nuestros ojos. ¿Quién está aquí en el computador más de 2 o 4 horas al día? Levanten una mano, por favor. El 90%. Entonces ustedes imagínense, la radiación electromagnética del computador está entrando por nuestros ojos. Esa radiación electromagnética llega detrás del tierno óptico, está una pequeña glandulita que se llama la pineal. Ustedes han oído hablar de la glándula pineal, es la que maneja la melatonina. La melatonina es una hormona que se encarga del patrón de sueño. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estamos mucho tiempo en el computador, más de 2 o 4 horas, el patrón de sueño se nos comienza a alterar. Entonces, ¿aquí quién duerme bien? Dígame la verdad. Son los mismos que tienen la manilla. Yo vi ahí que los que levantaban la manilla era, excelente, listo, ya me estaba preocupando un poco. Dolores de cabeza, cansancio, fatiga crónica, mala concentración, memoria, ansiedad y depresión. Todo eso es lo que nos está causando radiación electromagnética. Miren este estudio realmente es impactante porque en el adulto normalmente se absorbe una cantidad de ondas electromagnéticas cuando uno está haciendo una llamada o la está recibiendo. Pero en el niño esa cantidad de absorción de ondas electromagnéticas es el 48% más que en el adulto. En la médula ósea se absorbe en los niños 10 veces más radiación electromagnética que en un adulto. ¿Sí? Yo la próxima diapositiva no les voy a mostrar, pero creo que es un mensaje de salud que tenemos que dejar. ¿Quién de sus niños tiene celular aquí? Menores de 10 años. Menores de 10 años. Más o menos más son muy poquitos. ¿Qué causa un celular en un niño? Causa tumores cerebrales. En los países desarrollados, a los niños les es prohibido tener un celular y no se hace venta para que el niño utilice un celular menores de 10 años. Países como Francia, como Canadá, ¿sí? Nosotros creo que estamos lejos, pero esto es un mensaje de salud para tener conciencia de eso. Este tipo de legislación no está en el país, pero debería existir. Precaución con respecto a radiación electromagnética, porque los efectos realmente son muy complejos. ¿Qué ocurre cuando estamos utilizando dispositivos que permiten bloquear y aislarnos de las ondas electromagnéticas? Esto es lo que ocurre. Cuando no tenemos un dispositivo de este tipo, esa radiación electromagnética entra y se absorbe directamente a nuestro cerebro. Cuando estamos utilizando un tipo de dispositivo como las antenas que vamos a describir dentro de un momento, esa radiación electromagnética se bloquea y nos permite protegernos de manera inmediata y segura acerca de esa radiación electromagnética. Entonces, ¿se imaginan el concepto tan importante y tan de avanzada que implica este tipo de tecnología? Cuando yo conocí por primera vez este producto quedé impactado realmente, porque por mi trabajo yo normalmente estoy continuamente expuesto a ese tipo de radiación ionizante. Sin embargo, estoy expuesta a una cantidad de equipos que no es que produzcan radiación ionizante, sino que por todo el campo electromagnético que producen, yo me preguntaba qué puede haber para protegernos. Para nosotros existen chalecos de plomos, mediciones como dosímetros, cosas de ese tipo, pero en frente a esa radiación no ionizante, que son los campos electromagnéticos, verdaderamente no estaba existiendo nada y no había descrito nada. Cuando yo comencé a leer este tipo de tecnología, realmente para mí fue impactante
y encontrar sobre todo toda esa evidencia en literatura científica perfectamente validada, que es una tecnología que nos ayuda a protegernos, y lo que son los campos electromagnéticos. Yo pensaba que sabía algo de campos electromagnéticos. Cuando comencé a leer, fue realmente impactante la evidencia de lo que producen todo este tipo de radiación electromagnética. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Las manillas C-Prime. ¿Qué son las manillas C-Prime? Las manillas C-Prime es una tecnología que está hecha a base de unas antenas. ¿Qué son las antenas? Son unos dispositivos milimétricos que se encuentran envueltos en un microchip, que están incorporados en la manilla, que lo que hacen es que absorben, redirigen y equilibran la radiación electromagnética que estamos recibiendo en ese momento. De una manera inmediata, nosotros colocamos la manilla, estamos recibiendo una protección, como si estuviéramos colocándonos un impermeable, una pantalla con respecto a la radiación electromagnética. Es realmente espectacular este concepto. Ahora bien, estas son las antenas. Son antenas microscópicas, y ahorita les voy a mostrar en un diagrama donde se encuentran. ¿Quién está usando en este momento manillas? Levanten la mano, por favor. Excelente, listo. Entonces, espero que ahorita que vamos a mostrar las manillas, e inclusive hay una promoción que trajo la compañía a unos precios realmente espectaculares. Ustedes las van a ver al finalizar. Entonces, estas son las microantenas. Haz de cuenta, son como unos pequeños dispositivos, como si fueran unos resortes, que están orientados de una manera especial, de tal manera que esta tecnología es la que permite bloquear, redirigir y equilibrar la radiación electromagnética. Estas son las manillas C-Prime. Esta manilla es la Neo, es la manilla un poco más gruesa. Para los invitados, levantemos las manos los que tengamos este tipo de manilla. Neo, no la Woman, sino la Neo, ¿sí? Entonces, para que los invitados la puedan observar, es una manilla que está diseñada con poliuretano de grado quirúrgico de alta resistencia. Es de alta gama esta manilla. Tiene un broche de acero inoxidable que es deslizable y en otros casos con imán. La otra manilla, bueno, entonces miren, aquí adentro está el microchip, ahí está incorporado, está dentro del poliuretano quirúrgico. Ahora bien, aquí está, la imagen no me ayudó mucho, pero aquí está ese microchip y ahí está la antena, está en la parte media de la manilla, ahí están las antenas, ¿de acuerdo? Ok. Hay un estudio que realmente fue de los primeros estudios que comencé a mirar, para mirar efectivamente cómo funciona la antena. Es una prueba de desempeño C-Prime en los centros de terapia física de Joel Sher y los Artes Médicas de California, en San Diego y Los Ángeles en California, están ubicados estos centros, mediante protocolos estandarizados de medición de fuerza, equilibrio y resistencia. Esas son las pruebas que vamos a mirar. Se tomaron 100 sujetos de 6 a 71 años, promedio 38 años, 39 mujeres, 61 hombres. Se les comenzaron a aplicar las fuerzas. Vamos a hacer una prueba de fuerza. En mediciones de prueba estándar, entonces el terapeuta ejerce una presión en contra del brazo o la pierna y el participante resiste. Fueron algunas de las pruebas que estuvimos haciendo ahí, ¿verdad? Ahora bien, utilizando C-Prime, entonces pongan cuidado a este estudio, utilizando C-Prime, el promedio de participantes experimentaron mejorías hasta un 20% de la mejoría en fuerza y en algunos hasta un 60%. ¿Vale? Entonces no es que la manilla nos dé más fuerza, no es eso. Lo que pasa es que la radiación electromagnética está actuando sobre nuestro campo electromagnético y nuestra capacidad de fuerza está disminuyendo. Al colocarnos una manilla, estamos bloqueando todos esos campos electromagnéticos externos y estamos recuperando capacidad de fuerza. ¿Me vamos a entender? Si hay alguna pregunta, ustedes inmediatamente me interrumpen, por favor. Eso en cuanto a fuerza, ¿vale? Listo. Flexibilidad. Entonces, las evaluaciones normales de flexibilidad, en este caso, miden la flexibilidad que tienen los miembros inferiores de las piernas en grados de amplitud de movimiento. Entonces, ¿qué pasó aquí? Los participantes mejoraron hasta en un 15% al utilizar la tecnología C-Prime, flexibilidad. Y por último, las pruebas de equilibrio. ¿Listo? ¿Qué ocurre allí?
Estos participantes aumentaron hasta en un 18% en el equilibrio realizado con evaluación de ojos abiertos, pero la respuesta fue verdaderamente dramática cuando se hizo con los ojos cerrados. ¿Listo? ¿Me ayudas con la siguiente? Por favor. Listo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando las pruebas se hacen con los ojos cerrados, entonces verdaderamente aquí se alcanza una mejoría en equilibrio de hasta un 55%. Ustedes se pueden imaginar cómo no es capaz esta tecnología de recuperar fuerza, equilibrio y resistencia. Esto es bien importante. La manilla C-Prime manifiesta que no se ofrecen garantías curativas, ni sanativas, ni parecidas. ¿Por qué razón? Porque es un elemento, una tecnología de punta que verdaderamente es capaz de bloquear la radiación electromagnética que está a nuestro alrededor. Pero tenemos que ser muy cautos en el sentido de decir que esto me puede curar alguna enfermedad. ¿De acuerdo? Eso es un mensaje bien importante que quiero dejar. Listo. Manilla C-Prime. Entonces esta es la manilla Neo. Esta es la manilla Neo Human. Es una manilla un poco más delgada. Es también en poliuretano quirúrgico. ¿Quién tiene aquí manilla Neo Human? Perfecto. Entonces es una manilla un poco más delgada, tiene la misma tecnología, simplemente está diseñado para que sea un poquito más delgada, simplemente, pero es exactamente a la manilla que tenemos la Neo común y corriente. Y esta es la manilla Born. ¿Quién tiene Born acá? Para que por favor. ¿Listo? Entonces, si ustedes la pueden apreciar, es una manilla en silicona de alta durabilidad. Estas manillas Neo son de poliuretano quirúrgico, que son de alta resistencia. Esta manilla verdaderamente no se acaba nunca. La silicona de alta resistencia no tiene broche de acero inoxidable, entonces está diseñada, por ejemplo, para deportistas de alto impacto, natación, etcétera, que pues con la herida de pronto se hacen una raspadura o alguna cosa por el estilo. Tiene igualito el chip, está en la parte de adelante, está incorporado. En esta situación tiene una banda flexible para que se pueda adaptar para cualquier persona, ¿vale? Listo. Entonces, no es que sea moda, verdaderamente, ustedes al principio vieron unos videos hasta Natalia París, bueno, no sé si Natalia realmente le pagaron de pronto por cifrar, pero normalmente todas estas personalidades las utilizan y no están cobrando por hacer propaganda. De hecho, muchas de esas fotografías son de mala calidad porque son casuales, son capturados allí porque están usando manillas C-Prime. ¿Y por qué la utilizan? Porque verdaderamente es un efecto que les está dando protección. Entonces tenemos muchas personalidades allí. Esto es igual, esto es manillas C-Prime. Preguntas por acá, por favor. Sí, es algo importante, ¿eso tiene alguna duración? La durabilidad, a ver, mientras este chip esté sano, por decirlo algo, se necesita, pues, que mejor dicho, tengamos que pasarle allí una cuchilla o una salita para romper el microchip y dañar las antenas. O sea que la durabilidad, absolutamente, por siempre, entre la manilla esté conservada. Esa es una pregunta muy importante, ¿vale? ¿Qué otra pregunta? Preguntas por acá. Para el sueño, para el patrón de sueño, perfecto. Entonces, miren, ¿cuál es la utilización de la manilla? La manilla 24 horas al día. Inclusive se pueden bañar. Allí Natalia se está bañando con la manilla, ¿verdad? Entonces ustedes se imaginan, tú te bañas también con la manilla. Lógicamente, yo particularmente me la quito para el baño, es como el reloj es para el trabajo, pero uno se siente como más cómodo. Pero entonces, para el sueño, vas a estar utilizando la manilla. Mira que yo cuando comencé a leer un poquito más de campos electromagnéticos, entendí que este aparato, desde que lo compré, creo que nunca se ha apagado. ¿Sí? ¿Y sabes dónde lo cargo yo? Lo cargaba en la mesita de noche aquí a 30 centímetros de mi cabeza. Entonces tú te puedes imaginar la radiación que es cuando están entrando el wifi, los mensajes, todas las cosas, y tu cabeza aquí a 30 centímetros. Entonces, verdaderamente hay que protegernos. Lógicamente deja el celular por allá, preferiblemente apágalo, pero utilizar la manilla. ¿Sí? Hay unos estudios que muestran que realmente me impactan, por ejemplo, las antenas de celulares. Las antenas de celulares, el hecho de tener una antena, ¿quién tiene una antena de celular allí cerquita de la casa? Hay personas que las tienen inclusive como en el patio,
¿sí? Hay estudios que demuestran que una antena de celular, si tú vives a 100 metros, tienes probabilidad de morir mucho más en un 33% que la persona que no tenga una antena cerca a su casa. El celular tú lo puedes apagar, ¿verdad? La antena no se apaga, Entonces, ese es el beneficio de estar utilizando esta tecnología. Y otra pregunta, vamos a hacer ahorita unas pruebas por favor. Fuerte. Por favor, yo hace poco tuve una cirugía de un tumor en la cabeza, el cerebro, una cirugía, y me afectó el cerebelo. Entonces yo quedé con problemas de lenguaje, de movilidad. ¿Me puede servir de lo a mí? Mira, básicamente, por eso es amarilla. No como curación, sino como para recibir un algo. Sí, para allá. Mira, la manilla en ningún momento va a curar ninguna enfermedad, eso es real, absolutamente. Sin embargo, si los campos electromagnéticos que te están rodeando contribuyen a la pérdida de equilibrio que tengas, inclusive durante la rehabilitación que estás haciendo, la manilla te va a mejorar la parte de equilibrio. Sin duda alguna que sí, te va a poder ayudar, ¿vale? Te va a poder ayudar. Listo. Más preguntas, que vamos avanzando. Que la idea es que interactuemos un poquito. ¿Qué más preguntas por acá? ¿La pueden usar las embarazadas? Vale que sí, exactamente. Con marcapasos, por supuesto. ¿Por qué razón con marcapasos lo pueden utilizar? Porque estas manillas no tienen nada que ver con imanes absolutamente. Simplemente son unas microantenas que absorben, redirigen y equilibran toda la parte de ondas electromagnéticas, ¿vale? Entonces es eso, por acá. ¿Señora? Sí, por supuesto, claro que sí. Desde recién nacidos, imagínate, lo pueden utilizar. La cortamos la manillita y se la podemos poner. Excelente que sí, por supuesto. Por favor. ¿Por qué? Porque básicamente lo que nos está protegiendo lo podemos medir en estas pruebas de fuerza, equilibrio y resistencia. Pero decirte que te está bloqueando el 100% de las ondas electromagnéticas no te lo puedo asegurar. Por eso es el mensaje en salud en el sentido de que de todas maneras llevemos una vida sana y alejémonos un poco de ese tipo de radiación electromagnética, ¿vale? Entonces, eso es. Bueno, muy bien. Entonces, dentro del programa vamos a continuar a hacer una segunda parte que es realmente espectacular. Al finalizar el evento vamos